Esto me asusta. Bienvenida a tu próxima obsesión. Blake no es un buen hombre. 3 entregas de suspenso. Me estoy enamorando de ti. Hay algo que no me estás diciendo. Has mentido sobre todo lo que me has dicho. El karma es horrible. Trilogía Obsesión. Sábados de noviembre. Por Lifetime. Entra. ¿Qué ocurre? Padre nuestro que estás en los cielos, Cuanto más llores, más daño te haré. santificado sea tu nombre. Nadie nunca va a encontrarte. Venga a nosotros tu reino. La policía anunció que sus padres recibieron un mensaje de texto enviado por su hija. Hágase tu voluntad. ¿Qué fue lo que hiciste? Si haces un solo sonido, te mato. ¿Por qué me escogiste a mí? Iniciar los lunes sin energía puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Vas a pasar. Podría ser un pequeño ajuste. Estoy en casa, yo no necesito una asistente. Pero está comprobado que las decisiones equivocadas Quiero arreglar esto. nos dejan muy buenas historias. Malas decisiones. Lunes memorables. Por Lifetime. Él y yo nos conocimos en la universidad. ¿Ustedes eran amigos? Algo más que amigos. En esta Navidad, Nunca pensé que encontraría el que se escapó. Pero ahora, después de Navidad, el que se escapó se va de nuevo. el amor no tiene reservas. Somos muy buenos para enamorarnos, ¿no? Somos geniales en eso. Melissa Joan Hart, Ricardo Cheviera, Marky Post, Michael Gross. ¿Qué olvidaste? ¿A ti? Reservación para Navidad. Estreno, sábado, por Lifetime. ¿Alguien especial? No. En esta Navidad, La caja de los deseos. ¡Hagámoslo! los grandes amigos ¿Están listos? se juntan para una reunión mágica. 1, 2, 3. Vamos. Deseo, beso de amor. Hilary Burton, Tyler Hilton ¿Vas a pedir un deseo? y la invitada especial, Pam Grier. Siempre ha sido mi deseo, Faith. Propósito de Navidad. Estreno, sábado, por Lifetime. Me encantan las historias románticas. En esta Navidad, La gente debe recordar de qué se trata en realidad la Navidad. habrá actos de bondad por todas partes. ¿Algún otro truco bajo la manga? Erin Cahill, Míralo como un simple acto de bondad navideña. Kevin McGarry, ¿Ya no te parece tan aburrido? Tal vez no. Jacqueline Smith. Quería compartir la alegría navideña. No planeaba enamorarme de ti. Una acción para Navidad. Estreno, domingo, por Lifetime. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta conferencia virtual de prensa de Lifetime. Hoy nos encontramos muy orgullosos de poder crear una oportunidad y una plataforma de comunicación, difusión y promoción del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta es una realidad alarmante en toda América Latina y hoy no solamente vamos a poder presentar este stand de programación de Lifetime, sino también que vamos a tener la oportunidad de conversar y discutir sobre esta realidad con Mabel Bianco, con Mónica Godoy y con Lorena Calo, que es productora y activista. Así que, por favor, quisiéramos revisar con todos y cada uno de ustedes las cifras de feminicidios registradas oficiales de América Latina. Vivas, nos queremos y las queremos. Justamente para presentar el stand de programación que tenemos en Lifetime, voy a presentarles a mi amiga y nuestra Head of Content y de programación y producción de Lifetime, Carmen Larios.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, pero sobre todo muchas gracias por el interés en esta temática y por escuchar lo que Lifetime tiene que compartirles el día de hoy en torno a este especial que nosotros hemos preparado para nuestra audiencia de una manera muy distinta a lo que generalmente hacemos. Porque, como ustedes saben, Lifetime es un canal multiplataforma dirigido principalmente a las mujeres, pero también es inclusivo e invita a una audiencia masculina que nos acompañe. Entonces, esta temática en contra de la violencia de género es importantísimo que la puedan ver todas las audiencias posibles, desde jóvenes, hombres, mujeres, y que Lifetime pueda en este momento mandar información, compartir data, dar líneas de ayuda para que sea una problemática en la que nosotros de alguna manera con información seamos parte de esta responsabilidad social que tenemos de hacer un canal o una plataforma para mujeres. Lo hacemos con muchísimo entusiasmo en el equipo, que como ustedes saben, está liderado por grandes mujeres, por Eddie Ruiz, por César, que trabaja con nosotros en el equipo, y entre todos, de verdad que con muchísimo entusiasmo por contribuir, entusiasmo por dar un poquito a la comunidad a la que estamos, sabiendo la problemática que representa, hemos construido este especial de programación, en el que en este marco, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, creamos películas, más bien producimos películas a través de nuestro canal Lifetime Doméstico, las ponemos disponibles a toda nuestra audiencia en América Latina. Desde las 6 de la tarde vamos a tener todo un stand con esta temática, vamos a tener contenido que nosotros levantamos en temáticas cortas, en todas nuestras plataformas, lineales y no lineales, en nuestro Lifetime Play van a haber cortos, van a haber información relevante al tema, y muy importante, durante los espacios dentro de nuestra programación, vamos a tener líneas de ayuda, de apoyo que hemos trabajado con fundaciones en cada país para que se pueda llegar a contactar y se pueda apoyar en esta causa. Nosotros tenemos este día el estreno de una película muy importante para nosotros, porque aborda el tema de una manera única, con un caso muy conocido y que sin decirles mucho más ustedes van a poder ver y poder entender a lo que yo me refiero con la temática. Es la película Yo soy Lorena Bobbitt, esa es la película principal y como explicaba, acogida alrededor de esta película con información, con contexto y con líneas de ayuda que esperemos pueda servir a nuestra audiencia en toda América Latina que hemos trabajado para llevar a cabo estos contenidos. Claro, ¿qué te parece si compartimos una promoción primero sobre el stand de la violencia y luego nos hablas un poco más del stand de programación? Vamos a ver la promo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Será mejor que dejes de llorar, porque cuanto más llores, más daño te haré. Para. ¿Por qué haces esa expresión? No hice ninguna expresión. Sí, hiciste una expresión. ¿Qué? Detente. Pero Bob, acaban de llegar. No voy a irme todavía. Basta. Ningún acto de violencia debe ser permitido. Juntas lograremos detener el maltrato contra la violencia de género. Por favor, cuéntanos de este stand de programación que incluye el estreno en América Latina de Aguas Lorena Bobbitt, de la que es productora Lorena Galo. Este stunt lo creamos con la intención, como les decía, de dar contexto, dar información y de estrenar una película que para nosotros es muy importante, ya que cumple con las características de lo que tiene una película Lifetime, que es producida por una mujer, con una temática relevante a las mujeres y que estrenamos en el marco internacional de un día tan relevante para nuestra audiencia y en general para el apoyo contra la violencia de género. Les quisiera yo mostrar un promo para que ustedes lo vean y que nos acompañen el día del estreno y más adelante hablemos con la misma Lorena para poderlo compartir. Gracias. Veamos la promo del stand. ¿Sucede algo? Te ves triste. ¿Tienes algo que decir? Si sus actos nos dejan sin palabras, que nuestra lucha los deje sin excusas. Tienes que luchar por lo que es tuyo. Ok. Resuelves un caso como este y le das a otro una oportunidad para seguir. Bienvenida al club. Que nadie nos calle. Historias con mucho por decir. Miércoles por Lifetime. Ahora me gustaría invitar a que se unieran a nosotros Mabel Bianco y Mónica Godoy. Hola. Mi primera pregunta. Buenas tardes. Mabel, ¿cómo estás?
Mónica, ¿qué tal? La primera pregunta es, para crear el contexto adecuado, después de las palabras de Carmen, es que nos definas, Mabel, ¿qué es la violencia doméstica? ¿Qué es la violencia de género? Bueno, es toda agresión de cualquier tipo, sea verbal, psicológica, física, económica, que una mujer por su condición de mujer recibe. Y esto es lo que le da la característica. Ahora también según el ámbito puede ser en la casa, pero también puede ser en la calle, en las instituciones públicas, en los medios de comunicación. Esto es muy diverso y muy amplio. Cuando hablamos en general de violencia doméstica, hablamos de la que ocurre fundamentalmente en el ámbito familiar y sobre todo, en muchos casos, en las parejas, sea parejas íntimas o exparejas, porque también lo vemos mucho en esos casos. Nosotros, por si acaso, para todos y cada uno de ustedes, tenemos números de denuncia en cada país de América Latina, pasando por la imagen que estamos teniendo, para que cualquier persona que pueda ser testigo o sepa de algún caso de violencia pueda denunciar, porque creemos que, y corrígeme si me equivoco, Mabel y Mónica, que somos culpables todos aquellos que sabemos de una situación y no hacemos nada al respecto. El que calla y el que sabe también es culpable de una u otra manera o cómplice de este acto de violencia. ¿Correcto, Mabel? Sí, totalmente, y por eso en algunos países está promovida la denuncia por otras personas, pero siempre igual lo que pasa en nuestro país, en mi país, Argentina, es que la mujer tiene que igual después ratificarla, pero lo puede hacer otra persona. Y creo que es muy importante eso de romper el no te metas, porque así no ayudamos en absoluto a esa mujer ni a su grupo familiar, porque lo que recibe la mujer, si hay niños o si hay otras personas en la familia, también ellos van a ser pasibles de esa violencia, ¿no? Muchas veces se dice que él me quiere, yo me equivoqué, yo me lo merezco. ¿Por qué siempre son las más comunes explicaciones de hacerse víctima o ser víctima por más tiempo? Bueno, en general, uno de los problemas que tenemos es que está socializado en nuestros países, está internalizada la violencia. ¿Por qué? Porque se está basando en un patrón cultural que valora más al hombre. Este valorar más al hombre es que, bueno, en la medida que las mujeres, cualquiera sea, porque puede ser hijas, parejas o cualquier vínculo, no obedecemos a lo que quiere ese varón, somos pasibles de recibir un castigo. Este sustrato, esta diferencia de poder, es lo que sostiene y alimenta que siga la violencia. Por eso es tan importante acabar y deconstruir esa normalización de la violencia. No es normal recibir violencia. No porque te quiero, te aporreo. Ese dicho se acabó. No es más posible que lo sigamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestras hijas y a toda la sociedad. Gracias, Mabel. Me hace un pase perfecto para conversar con Mónica Godoy. Mónica, tú eres antropóloga y tú eres colombo-mexicana, pero una de las cosas más espeluznantes que he escuchado es que en Colombia las cifras siguen aumentando porque representa algo más que la violencia y está de alguna manera en una situación casi permanente por los narcotraficantes, las guerrillas, fuerzas armadas corruptas y situaciones de narcotráfico, trata de blancas y muchas cosas más. ¿Nos explicas? Sí, en Colombia la situación de violencia contra las mujeres se agrava
porque el contexto de guerra permanente hace que exigir derechos o acceder a la justicia para ellas sea aún más difícil, ¿sí? Existen grupos armados al margen de la ley que tienen prácticas de violencia contra las mujeres muy agresivas, incluso están vinculados con redes de tráfico y de trata de mujeres con fines de explotación sexual, y estas redes tienen relaciones también con grupos armados, con personas dentro de las autoridades legales del país, es decir, que son redes que hacen que la violencia contra las mujeres sea mucho más difícil de combatir porque tienen una parte que es ilegal, oscura y difícil de detectar, pero también cuentan con la complicidad de algunos miembros de las fuerzas estatales. Eso hace que, por ejemplo, las mujeres que están en condiciones de empobrecimiento o que son migrantes en Colombia corran altísimo riesgo de ser víctimas de delitos como la explotación sexual o que terminen siendo prostituidas incluso en contra de su voluntad, es decir, en situaciones de esclavitud, ¿sí? Entonces, sí es una situación particularmente grave en los países, en México, en Colombia, en Brasil, en los países que tienen redes de mafias y estados muy débiles frente a este tipo de violencias. ¿Cuánto ha mejorado o no esta situación con el movimiento Me Too y con una pandemia que nadie puede ignorar? Ha empeorado, la verdad. Me refiero a la situación de la pandemia. Es decir, las mujeres están corriendo aún más riesgo, estamos corriendo más riesgo, estando en situación de aislamiento dentro de las casas, porque las casas resultan ser los lugares más peligrosos de sufrir violencia para las mujeres, los niños y las niñas, ¿sí? Entonces, las cifras de tanto de feminicidios como de violencia sexual en la pandemia se han disparado. Ahora, el movimiento Me Too en Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande por develar abusos sexuales, acosos sexuales, pero no ha logrado, digamos, que ser escuchado por la sociedad en su conjunto. Es decir, la gente sigue escuchando esto como denuncias falsas, juzga a las víctimas muy duramente, no genera empatía frente al sufrimiento y el dolor que ellas tienen, y es muy difícil que estas denuncias terminen en una condena en los aparatos judiciales del Estado, por diferentes razones. Bueno, ahora, por favor, Mabel y Mónica, no se muevan, Carmen, tú tampoco, porque pronto vamos a abrir a una ronda de preguntas y respuestas con la prensa, pero ahora quiero presentarles una promo en donde se describe un caso que fue muy sonado y que hoy es una película producida por Lorena Galo y Lifetime. Estoy hablando de I Was Lorena Bobbitt, Yo Soy Lorena Bobbitt. Me cansé. ¡Yo decido cuándo se acaba! Todos se ríen de mí. Me golpeó. Me violó. Porque a todos les parece divertido. Ella atacó el instrumento de su propia tortura. Él abusó de mí. Yo intentaba protegerme. Y debido a eso, tenemos que explicar por qué lo hiciste. Ahora tengo que asegurarme de que yo nunca más vuelva a hacerme esto. Ni a otra mujer. Ahora tengo el placer y el honor de pedirle que se una a nosotros la productora y activista Lorena Galo. Hola César, muchísimo
Muchísimo gusto de estar aquí y especialmente es una plataforma increíble. Gracias a los especialistas Mabel Bianco y también a la especialista Mónica Godoy. Eh, Muchísimas gracias por acompañarnos. César, en esta película yo soy la narradora y la productora ejecutiva, por lo que ya sabía lo que iba a pasar. O sea, yo sé mi historia, pero también tenía el deseo de contar y seguir diciendo mi historia, ¿verdad? Cuando vi a Dani Montalvo, fue algo muy conmovedor porque ella llegar a esos extremos, ¿verdad? De realizar esos eventos, que lo cual yo pasé, fue muy, muy doloroso llegar allá, a esos sitios oscuros, César. Pero es necesario seguir diciendo esta historia, porque es para mí, es no solamente un halago contar mi historia, pero al mismo tiempo ver y tener la conexión de muchas víctimas que están pasando por ahora, y especialmente los sobrevivientes que a veces tienen que regresar a esos sitios oscuros como yo, pero es muy importante tener esa conexión y es muy importante que vea el mundo, toda la película, todo el mundo, porque para mí significa que esta situación de domestic abuse o violencia doméstica o de violencia intrafamiliar estamos pasando, es realidad, es lo que se está sucediendo en todo el mundo, en América Latina, y como yo, latina, tenemos pues esto de el maltrato aceptado, como dijo la doctora Mónica Godoy y también Mabel Bianco. Ellas dijeron perfectamente lo que estaba pasando, cuál es o qué es la violencia doméstica. Entonces, tenemos que tener conciencia de lo que está pasando en medio. Estamos viviendo una epidemia social en medio de una pandemia viral, y esto no puede continuar así. Tenemos que romper el silencio, y cuando yo hice esta película, pues necesitaba decir a todo el mundo lo que estaba pasando, todas las ansiedades y el abuso que yo viví con mi ex marido, ex esposo. Fue algo catastrófico y traumático. Pocas personas tienen el valor que tú tienes de vivir y revivir tu historia para hacerla pública y también crear compasión y comunicación, prevención y educación contra una pandemia enorme que es la violencia contra la mujer. ¿Por qué la mujer en general piensa que se lo merece o que es otra forma de amor la violencia? Tú pasaste por eso y no fue fácil. ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías que escapar? César, no, o sea, no es que me di cuenta cuando tenía que escapar, es que estaba yo atrapada en ese ciclo vicioso de violencia doméstica, ¿verdad? Yo no sabía, nunca vi las banderas rojas, nunca vi lo mal lo tóxico que estaba viviendo prácticamente. Y muchas mujeres no saben lo que están pasando porque estamos condicionadas o acondicionadas por el abusador. Mentalmente no estamos atrapadas, ¿verdad? Y ahora peor con esta pandemia. Para mí mi historia es muy importante porque es la de una voz fuerte, y la meta es de seguir contando la historia porque quiero seguir ayudando a las víctimas y quiero seguir ayudando no solamente a las víctimas, pero a las sobrevivientes a romper el silencio, como dije antes, en cuanto a la violencia doméstica y el abuso sexual que sufrimos las latinas y muchas mujeres en todo el mundo. Por eso pienso que es muy importante que la gente vea y se dé cuenta de esta situación, de esta crítica
epidemia social que estamos viviendo, ¿verdad? Es muy importante. Visualmente tiene un efecto muy fuerte, impactante, César, porque a través de esta película y es una plataforma para seguir ayudando a muchas mujeres víctimas de violencia doméstica y también de abuso sexual, como dije anteriormente. Cuénteme, tú fuiste víctima en algún momento y hoy día es activista a través de tu fundación, Lorena Galo, y hay información ahora en la pantalla. Cuéntanos un poco qué significa para ti ser activista y por qué te has dedicado tu vida a esta causa muy importante. Sí, César. Yo tengo una fundación que se llama Lorena Gallo Foundation y esta fundación tiene como misión expandir educación en contra de la violencia doméstica y también el abuso sexual, el abuso intrafamiliar y el maltrato en general, el maltrato sexual a nivel escolástico y a nivel comunitario. Y también tiene como misión informar al público de los muchos recursos de ayuda que existen en la actualidad y colaborando con comunidades y ayudando a víctimas y a sobrevivientes de violencia doméstica y de asalto sexual que puedan escapar el abuso doméstico y el abuso en general. Perfecto. Gracias, Lorena. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas para que nuestros amigos periodistas en América Latina puedan tener la oportunidad de amplificar y ayudarnos a prevenir esta horrible situación. Sí, César, Bueno, vamos a pues arrancar. invito al panel, a Lorena, a Mónica, a Mabel y a Carmen, por supuesto. Sí, vamos a arrancar con Paula Vázquez Prieto del diario La Nación Argentina. Paula, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta está dirigida a Lorena como productora y como narradora de la película. ¿Cómo trabajó ella su rol en la construcción del relato? Porque la película alterna la ficción con la presencia de Lorena casi como un trazo documental. ¿Cómo trabajó su rol? Fundamentalmente porque en este caso había que deconstruir todo un imaginario mediático construido hace más de 25 años. Entonces, cómo su presencia es importante más allá de la reconstrucción ficcional. Hola, muchas gracias. Sí, sí, te escucho. En esta película, bueno, yo soy la narradora y la productora ejecutiva, ¿verdad? Por lo que yo sabía exactamente lo que iba a pasar y yo sé mi historia, entonces yo cuento mi historia y es exactamente lo que ven, lo que está pasando. Claro, es muy importante para mí el efecto visual porque de esa manera entendemos mejor. Por ejemplo, yo soy una persona visual, ¿verdad? Pero también hay muchas personas que prefieren escuchar. Entonces, es muy importante ver la película porque no solamente muestra las atrocidades que yo pasé, la vulnerabilidad de la víctima, en este caso, ¿verdad? Y la monstruosidad del abusador, prácticamente. Cuando yo conocí a la persona, a la actriz Dani Montalvo, que me interpretó, fue algo muy conmovedor para mí porque también ella tuvo que pasar por por esas circunstancias, por ejemplo, violación física, todo eso, o sea, es algo que ella tuvo que hacer, ponerse en mi lugar. Para mí fue algo muy impresionante y obviamente ella muy profesional. Em, También es muy importante de seguir con mi misión, la cual es seguir contando mi historia y que llegue a conectarse mi historia con las muchas víctimas y sobrevivientes que sufren del maltrato y abuso doméstico. Eso fue muy importante para mí. Gracias. Gracias, Lorena. La siguiente pregunta, Mariana. Sí, seguimos con Andrés Hoyo del Tiempo de Colombia. Andrés.
Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias. Yo recuerdo cuando la noticia salió, tal vez en ese tiempo más como un espectador que pues, obviamente como un periodista, estaba muy joven. A uno le queda la sensación de que el victimario, digamos, tú pareciera que hubieras desaparecido, mientras que el victimario parecía haber de alguna manera aprovechado la situación y hasta creo que la aprovechó para tratar algún tipo pues, de rédito de ahí, algo con que, no sé, aprovechó esa situación que fue tan cruel y tan difícil. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Por qué desapareciste un poco del medio y por qué ahora es el momento perfecto para de alguna manera aparecer y contar tu versión? Lo veo porque es como un contraste, fue un contraste muy fuerte para mí en esa época, porque yo veía que todo el mundo hablaba del victimario, el victimario hizo, contó su historia, hizo hasta películas alrededor, películas no de otro tipo, se burló un poco de la misma situación que él vivió. Entonces, dentro de ese contexto, ¿por qué crees que pasó eso y cuál crees que es que este es el momento preciso o el momento adecuado para poder volver a salir y contar la otra parte, la otra versión? Sí, muchísimas gracias por esa pregunta. Esta pregunta es muy importante porque somos, ¿verdad?, dos personas. Yo no puedo hablar por él ni por qué puedo explicarte las cosas que él ha hecho o películas pornográficas o la burla y todo, pero también la sociedad eh, es algo, se basa en lo que los medios comunicativos han dicho, ¿verdad? Y desafortunadamente, digo desafortunadamente porque fueron una ventana de oportunidad que perdieron y de información y educación al público de esta situación. La esencia de la historia es de violencia doméstica y abuso sexual, en vez de promocionar algo que en realidad no era tan, tan adecuado, ¿verdad? En esos momentos. Nunca dejé de ser, por ejemplo, de contar mi historia porque yo tuve mucho el apoyo de muchos países, ¿verdad? Durante mi corte, durante el juicio. Quiero decir, durante el juicio que estuve, ¿verdad? Él fue primero, después yo, pero el apoyo de muchas comunidades latinas y de todo el mundo, porque esto fue algo universal. Me apoyaron muchísimo. Entonces eso me dio más fuerzas de seguir adelante con mi misión, de seguir contando mi historia y tuve una necesidad de que el mundo sepa, no era porque ahora que salí y digo, bueno, ahora es la oportunidad de contar mi historia. No, nunca ha sido y he dejado de decir mi historia porque es algo que estamos sufriendo. Esta crisis de violencia doméstica. Hemos sufrido durante décadas y décadas, por ejemplo, de generaciones en generaciones, no solamente mi generación, la generación X, pero también encuentro que es muy necesario que a la nueva generación y la generación millennial se eduque de lo que está pasando. Esta situación de crisis de abuso sexual o abuso en el matrimonio siempre ha pasado y hemos quedado calladas. No es algo nuevo. Ahora con la pandemia, pues ha brotado muchísimo más porque la casa no es un sitio eh, que es seguro, exacto, es un sitio que no está, que la mujer, los niños, niñas, niños, no estamos en estas condiciones de seguridad, ¿verdad? Que estamos pensando. Pero mi historia nunca ha dejado de ser lo que es la esencia de violencia doméstica. Y no es que ahora estamos haciendo, bueno, me explico. Eh, el movimiento Me Too ha ayudado muchísimo y campañas en contra de la violencia de la mujer y todo. Entonces eso también me dio muchas más fuerzas de seguir adelante y seguir hablando de plataforma y son plataformas inmensas que digo, ¿por qué no? Porque yo como activista
nunca he dejado de hablar de violencia doméstica y abuso sexual. Gracias, Lorena. Mariana, la siguiente pregunta, por favor. Sí, seguimos con Marian Morizawa de Estado de Brasil. Marian. ¿Me escuchas, Marian? Sorry. Bueno, ahí está. I turned on the camera, but not the mute. Sorry. I wanted to ask you, first of all, if you have any advice for women who are in a situation similar to what you've been through, and also how do we educate boys, so that maybe we can avoid, at least in some cases, that happens. ¿Puedes contestar en Yes, español o en inglés, Lorena? Whatever you want. Okay, I can do in English. I guess sometimes I can switch. You can do Spanish, it's so fine. It's just I don't speak. Ok, está bien. Sí, ok, con mucho gusto. La educación empieza en casa, sea niño o niño, la educación es básica, empieza, ¿verdad?, en casa. Entonces es muy importante. Yo tengo una hija y pues yo le he hablado a mi hija de si algo está pasando, pues esto está mal, o claro, uno trata de no abrir Pandora's box o la caja de Pandora, como decimos, pero poco a poco uno como madre saber la madurez de su hija o de su hijo. Ahora, la otra versión es que muchas personas por tal vez se quedan calladas porque viene es un estigma, ¿verdad? En nuestra sociedad hay que desestigmatizar para hablar de violencia doméstica. También la otra pregunta fue que cómo evitamos a los niños, ¿verdad? ¿Cómo le enseñamos a los niños a que no repitan el patrón? ¿Cómo le enseñamos a los niños de que no repitan el patrón? Es algo muy importante porque también los niños tienen que ser educados. Sea niña o niña, pues se tiene que hablar de violencia doméstica. Es algo que nosotros tenemos es fundamental, es una obligación. Como madres o como padres, tenemos que empezar desde la cuna, hablando. Educación es muy importante, es la clave de todo, de toda esta sociedad que estamos, ¿verdad? Hablando de violencia doméstica siempre, pero hay que seguir la conversación y el entendimiento por medio de la educación. Gracias, Lorena. Mariana. Seguimos con Eduardo Gutiérrez de Revista Quién de México. Eduardo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Lorena, me gustaría preguntarte un poco, saber un poco lo importante que sería generar una conciencia en dos situaciones. La primera, explicarle a la gente que creo que tiene muchas dudas siempre de saber cómo cuando eres una víctima, de pronto no tienes el camino tan claro y la pregunta que todo el mundo hace es ¿por qué no escapaste? ¿Por qué no te fuiste? Quizá un poco ayudarle a comprender a la gente qué es lo que sucede como víctima, que no tienes este potencial para poder alejarte de tu victimario. Y también otra situación que creo que es muy importante, saber que a pesar que sea una relación y que esté uno en pareja, cuando hay una relación sexual que no es consensuada, eso es violación a pesar de que sea tu pareja. Muchas gracias. Sí, sí, especialmente no se habla mucho de abuso sexual entre parejas, ¿verdad? Porque uno simplemente cree que por estar casado con este hombre, con esta persona, tenemos que ser submisas y hacer lo que esa persona nos diga, pero no es necesario porque no se habla mucho de abuso sexual dentro del matrimonio, pero ahora las leyes han cambiado, entonces hay más protección y no hay mucha protección para hablar sobre todo esto, pero en realidad tenemos que seguir luchando para que las leyes sean más fuertes y
mantengan la seguridad en las personas que sean violadas dentro del matrimonio. Otra cosa, estamos hablando de mi caso que fue hace 30 años. En esa situación no habían muchos refugios, no sabíamos cómo ayudar a las víctimas de violencia doméstica. Cuando yo llamaba a la policía, muchas personas, muchas policías ni siquiera sabían cómo enfrentar la situación de violencia doméstica y cómo hablar a las víctimas, ¿verdad? Y era muy temeroso para mí, me daba mucho miedo hablar o llamar a la policía porque en realidad es algo muy íntimo, ¿verdad? Decir que eso es lo que me estaba pasando. Es el ciclo vicioso de violencia doméstica. Y muchos psicólogos me dijeron que yo estaba, cuando me hicieron el análisis de psicólogo, me dijeron también que yo estaba sufriendo un abuso doméstico, estaba Batters-Women, un síndrome de abuso de mujer abusada prácticamente. Entonces uno no sabe cómo salir, ni yo veía las banderas rojas, ni veía nada de eso porque no estaba estaba más bien acondicionada y tenía fe que mi esposo iba a cambiar, pero él en realidad nunca cambió, seguía empeorando, seguía empeorándose siempre. Entonces nunca se mejoró la situación. Mariana, Sí, gracias, seguimos. Lorena. Gracias, Lorena. Sí, seguimos con Rolando Gallego de Diario Hoy. Rolando, de Argentina. Hola, Lorena. Hace unos minutos decías una frase que es muy impactante y muy real, que tiene que ver con que la casa no es un sitio seguro. ¿Cómo hiciste para reconstruir tu hogar en un sitio seguro, volver a confiar en las personas, rearmarte y ser lo que te permitís hoy en día de ayudar a otras personas y hasta producir y llevar adelante el proyecto de la película? Sí, bueno, yo soy una persona de mucha fe, ¿verdad? Y pues Dios siempre estaba allí, rezaba mucho. Y también lo que me ayudó muchísimo fue el apoyo, tener mucho apoyo de mis amigos, de mis familiares, de mi familia cuando cuando vinieron de Sudamérica, de Venezuela. Entonces ellos me apoyaron muchísimo también. La ayuda psicológica también de muchos doctores. No es fácil, es bien difícil. Yo no era la persona que ahora soy, una activista, una persona que habla de mi historia, porque hay hay que entender que hay cosas que pueden desarrollarse, ¿verdad? Y cuando digo eso es algo, siempre mantenerse positiva. Entonces siempre con eso, ¿verdad? Y con el apoyo de familia, mis vecinos, mis amigos, eso me ayudó muchísimo a rehacer mi vida. Y otra vez, soy una persona de fe y soy muy positiva y también el apoyo muchísimo de ahora he vuelto a tener una familia, tengo mi hija, tengo mi esposo y prácticamente eso es lo que tengo mi misión, tengo una fundación y eso es lo que yo hago, ese es mi trabajo. Mariana, gracias, Lorena. Seguimos con Adolfo López de El Sol de México. Adolfo. Sí, hola Lorena, ¿me escuchan bien? Sí, hola, ¿cómo estás? Ok, Lorena, bueno, quisiera preguntarte para ti, pues, ¿cómo fue abrir de repente estas heridas, volver a encontrarte con esta historia y contarla? No sé si te tocó verlo dentro del set de filmación o ver la historia ya al final, reencontrarte con ella. Esto por un lado, y por otro también preguntarte sobre la representación que existe de las historias de las mujeres en el cine, tanto en Latinoamérica como a nivel de Hollywood. Hay pocas historias sobre mujeres, de hecho es uno de los temas que habla el movimiento Me Too, y mucho menos hay historias que aborden también la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿qué opinión tienes sobre esta situación?
Una de las, de las situaciones en la cual yo expresé mi oportunidad de seguir diciendo y contando mi historia fue que yo pedí que mujeres estén al frente apoyándome, ¿verdad? En esta película de Lifetime, pues yo narré mi historia, pero también la escritora fue una mujer, la directora fue una mujer y habían cámaras, women, ¿verdad? Mujeres con cámaras y todo, pero también habían hombres, pero más mujeres. Y eso da más validez a historias como estas, porque tenemos que contarlas, no solamente desde el punto de vista de la mujer, pero también hay que validar lo que ellas trabajan, la educación. Todo esto es muy importante y la igualdad en género, a eso viene, ¿verdad? Es muy importante porque si no hay igualdad de género, entonces no estuviéramos viviendo esta crisis de violencia doméstica. Yo pienso que hay que educarnos otra vez. Es muy importante que sepamos valorizar lo que tenemos, el talento, no solamente los hombres, pero las mujeres también. Y eso es muy importante no solamente en Hollywood, pero en el mundo entero. Ahora están haciendo, estoy muy, muy contenta de ver que más películas son dirigidas por mujeres, ¿verdad? Que hombres, pero todavía nos falta mucho, mucho que alcanzar. La otra pregunta fue disculpa, ¿cómo salí? ¿Cuál fue la otra pregunta que dijiste? ¿Cómo fue reencontrarte con tu historia? No sé si tuviste la oportunidad de ver cómo se desarrollaba dentro del set de filmación o incluso ya cuando viste el corte final de la cinta. No, yo estuve muy involucrada, aprendí muchísimo de filmación, no tenía idea, pero aprendí muchísimo, es muchísimo trabajo, es increíble. Cuando tuve que hablar, y yo soy la narradora en mi filmación, en la película, también tuve que hacer prácticamente estar preparada, porque yo sabía que algo iba a pasar, que no estaba muy cómoda tal vez, ¿verdad? De revivir esas situaciones oscuras en mi vida, de revivir todo ese trauma, ¿verdad? Entonces, pero era muy importante y me dio más valor decir, esta película la hice yo, esta película fue lo que pasó, esta película es la realidad que estamos viviendo en esta vida, está pasando y quiero que el mundo la vea, porque quiero que no solamente haya la conexión de víctimas y sobrevivientes, pero la educación, porque es algo muy importante que el público, la gente, todo el mundo se eduque, porque es fácil decir, ¿por qué no sales de esta situación? ¿Por qué no sales de esta? Pero psicológicamente una mujer está atrapada, sin salida, psicológicamente, emocionalmente, coercitivamente, no sabe dónde salir porque muchas víctimas dependemos económicamente y se trata de salir o escapar del abuso, no es un evento. No es un evento, es un proceso más que todo. Es un proceso porque muchas mujeres salen y regresan. Siguen saliendo y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, estadísticamente las mujeres salen y se toman 7 veces de totalmente escapar el abuso doméstico. Entonces, como dije anteriormente, no es un evento escapar abuso, es un proceso. Seguimos con Elba Cris de Wall, Brasil. Elba. Hola. Hola. Olá, como estás, Lorena? Elba, você queria falar português? Não, Ou queria falar inglês? E eu traduzco para você do português e espanhol? O que você queria fazer?
puede ser en español. Sí, claro. Ya. Lorena, Sí. me gustaría preguntar, ¿qué le dices a las personas, a las mujeres que te llaman de heroína, reina, un ícono por lo que hiciste y que dicen que lo hiciste, has hecho poco, deberías hacer más? ¿Qué dices a esas mujeres que enaltecen el episodio? Cada persona tiene una opinión, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo no sé qué pasó por mi mente. No fue algo que estuvo planeado, no fue algo que, un episodio, ¿verdad? Que yo me voy a decir, bueno, esto le va a pasar a esta persona o eso, no. Em, Personas que piensan que yo soy una heroína o que soy, ¿verdad?, una salvación o algo así. Esa es simplemente opiniones de cada cual y yo respeto esas opiniones, pero yo no me siento que fue algo heroico que hice, porque más bien se trata de violencia doméstica. Y y la violencia doméstica es algo negativo porque estamos sufriendo, son personas que sufren, ¿verdad? Como víctima y el abusador también a veces, porque se trata de dos personas que estamos viviendo en este ciclo vicioso, este ciclo tóxico. Em, Otra vez, no puedo explicar cómo las personas opinan ni nada, pero yo respeto cada opinión. Y más bien fue algo que, que la violencia doméstica pues es real y se trata de sobrevivir, se trata de vida o muerte, ¿verdad? En esta situación. Gracias. Bueno, Mariana, ¿alguien más? Sí, por último, Luz Castillo de Colombia, del Espectador. Luz, adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es para Lorena y yo quisiera saber, digamos que en las situaciones de maltrato y violencia doméstica, pues se habla pues de líneas de atención y de cierto tipo de cosas cuando ya el fenómeno existe, cuando ya la situación se ha dado y las mujeres están en peligro. Pero me imagino que ella desde su fundación también ya tendrá, no sé, algunas señales o factores de riesgo para que las más jóvenes miren y eviten irse a vivir con un potencial maltratador, que de repente, ¿cuáles son esas señales que pueden, porque no necesariamente el novio maltratador maltrata, sino que de pronto tiene unas señales que ya en la convivencia pues se expresan de forma física? Entonces, ¿cuáles serían esas señales de acuerdo a la experiencia que ella tiene, no solo la personal, sino desde su fundación, con las personas con las que ha tenido que, no sé, aconsejar o historias que ha tenido que ver? Bueno, sí, estamos hablando de otra vez educación. Es muy importante, no solamente en casa, pero escolásticamente, a nivel escolástico, es muy importante que tengamos algo que se base en educación y salud, relaciones saludables, ¿verdad? Porque jovencitas que están en el bachillerato o en la escuela primaria, secundaria o van a la universidad, a veces somos tan ingenuas que no, nuestros padres, nuestras madres no hablan de situaciones así, ¿verdad? De abuso. Por eso es muy importante que nos eduquemos a nuestros niños, eduquemos a nuestros jovencitos, jóvenes, a todo nivel. Es muy importante. Creo que las experiencias que hemos tenido, porque violencia doméstica viene con ese estigma, ¿verdad? Es como un tabú que no se habla. Entonces, por eso también yo hice esta película, para desestigmatizar eh, esta crisis, ¿verdad? Esta epidemia social. Entonces, es muy importante que la gente vea en carne propia lo que yo viví, lo que se trata, lo que se basa esta situación. Em,
la esencia de lo que pasó en la historia es sobre violencia doméstica y abuso sexual dentro del matrimonio. Esas cosas vienen con mucho estigma y ahora hay que romper el silencio, hay que romper el tabú, hay que romper ese estigma y hablar. Ojalá que todo esto cambie. La generación milenia, ¿verdad? Ha sido más sensitiva y a todo esto, ¿verdad? Y espero que sea un ejemplo de abrir y hablar sobre este tema, porque es necesario, es importante y es muy necesario. Gracias, Lorena. Ahora quisiera volver al panel, por favor. Quisiera tener las reflexiones finales, en primer lugar, de Mabel Bianco, por favor. ¿Cuál es tu reflexión final con respecto a la violencia? Bueno, yo creo que en principio nosotros tenemos que reconocer que la situación de la violencia no solamente es un tema que se debe tratar en la familia, se tiene que tratar en la escuela, en nuestro país y en algunos países de América Latina. Tenemos la propuesta de todo lo que son los programas de educación sexual integral en las escuelas, donde está incorporado algo que aquí no se está diciendo con todas las palabras, y me gustaría decirlo con todas las palabras, que es la diferencia de poder que existe todavía en la valoración de mujeres y hombres en nuestras sociedades, y que esto es lo que alimenta la violencia. Por eso, la educación sexual integral, como la entendemos en general en el mundo, pero en algunos lugares donde hay ley eso se queda más expreso, es que tiene que ir a plantear que la igualdad de género es una consigna que no se puede tener una valoración diferente. Y entonces ahí viene toda la educación para la igualdad de niñas y niños, en los cuales lo que nos interesa destacar es que el respeto a la opinión del otro e incluso a algo que esbozó Lorena, que es el problema en el abuso sexual dentro del matrimonio, es peor cuando ocurre fuera del matrimonio todavía, y que es muy frecuente en la niñez, es algo que está basado en que el consentimiento siempre tiene que estar presente. No importa que sea una pareja ya constituida, legalmente o no legalmente, es decir, que estén casados por la ley o no. Lo que interesa es que siempre las dos partes tienen que consentir. Y si no hay consentimiento, no puede haber una relación, eso es un abuso, cualquiera sea la forma en el marco en que se da de esa relación. Esto es algo que debe de ser no solamente enseñado en las escuelas, en las universidades, porque la educación sexual tiene todos los ciclos, sino que además los medios de comunicación tienen que seguir estas pautas y tienen que tener estas pautas. Y en ese sentido quiero decir que nosotros, antes que el Me Too, en América Latina y en especial en Argentina, tuvimos el movimiento de Ni Una Menos. Ni Una Menos fue el movimiento que en el 2015 adquirió una magnitud fundamental y permitió que se hablara de la violencia contra las mujeres y las niñas en una forma muy clara y se rechazara. Llenamos las plazas con millones de personas, y eran hombres, mujeres, niños, de todas las edades, de todos los niveles económicos, que diciendo basta, no más violencia contra las mujeres. Eso no quiere decir que se acabó la violencia, pero sí quiere decir que empezó a haber una conciencia en la población, que por eso digo que antes que el Me Too,
que llegó a que ahora, digamos, estos temas se tratan diferente y bueno, y esto es algo que tenemos que seguir luchando. Y lo último que hemos hecho ha sido una ley para capacitar a todo el personal de las escuelas, de los juzgados, de todas las áreas, sobre qué es la perspectiva de género. Porque muchas veces lo que vemos es que cómo se conduce la justicia, los medios de comunicación, las escuelas, el personal en las escuelas, es que no visualizan esto como una violencia basada en género, sino que la dan en un marco de que, bueno, esto ocurre porque es normal o porque tiene un contexto igual que si estuviéramos hablando de personas de distinto sexo o del mismo sexo fuera de este vínculo afectivo. Entonces, me parece que lo que es muy importante es que lo que vivió Lorena ahora es distinto porque hay otra sociedad, hay otras conciencias, pero sobre todo porque tenemos que tener en todos los ámbitos tolerancia cero frente a la violencia contra mujeres y niñas. La violencia de género, y cuando digo violencia contra mujeres y niñas, me refiero a todas las mujeres, porque también estoy hablando de las lesbianas, las trans y demás, que también sufren violencia. Así que esto me parece muy importante y creo, y la lectura que le damos a la película de Lorena y el valor, es que es una contribución fundamental a desnaturalizar la violencia de género. Hay que desnaturalizarla y hay que mostrarla en su realidad. Y hay que mostrar que esto es, y no como en su momento fue planteado, que reivindicaban al victimario como que él fue el víctima. No, esto ya no da más lugar y creo que es el gran aporte de la película de Lorena y se lo quiero agradecer en nombre de alguien que tiene más de 40 años luchando para acabar la violencia y que cuando en el 2015 se llenó la Plaza de los Congresos, lloré porque nosotras durante 30 o más años íbamos a hacer las movilizaciones en Buenos Aires y cuando éramos 40 hacíamos una celebración porque no nos acompañaba la sociedad. Pero gracias al trabajo que logramos hacer con medios de comunicación, aliándonos con distintos grupos, bueno, conseguimos tener esas plazas en el 2015, pero tenemos que seguir desnaturalizando la violencia. Y esta es la principal contribución que tiene esta película y en ese marco creo que la estamos valorando, porque si bien ocurrió hace 30 años, todavía persisten esos problemas que marcó y que marca el cómo es mal visto y no se entiende bien cuál es el rol de la víctima o del victimario. Creo que con esto... Muchísimas gracias por tus palabras. Desde el movimiento feminista en la Argentina sentimos, expresamos y trabajamos todo el tiempo. Gracias, Mabel, por tus palabras tan contundentes, llenas de emoción, y sobre todo por todas las acciones que has hecho por todos los últimos años, por no solamente ser de Argentina, sino del mundo entero, un mejor lugar para todas las mujeres. Gracias. Ahora vamos, por favor, con Mónica. Creo que tu mensaje también tiene que ser tan importante como la labor que tú realizas en Colombia. Perdón. Bueno, yo quiero agradecerle a Lorena por mostrar esa capacidad de resiliencia y recuperación y mostrar que estos hechos que son tan traumáticos no tienen por qué terminar con la vida de las mujeres si ellas cuentan con un apoyo, si cuentan con personas que las rodeen y les permitan recuperarse de esos hechos traumáticos. Entonces, me gustaría insistir en que
los problemas de violencia contra las mujeres se solucionan no siendo indiferentes ni considerando que es un problema de la vida privada. Es decir, si construyendo esos lazos comunitarios entre vecinos de cuidado mutuo, saber qué está pasando con las vecinas que de pronto tienen dificultades con sus esposos y generando empatía con las víctimas cuando ellas alzan la voz y denuncian la situación que están viviendo. En Colombia aún tenemos muchísimo que aprender en escuchar a las víctimas y atender sus necesidades sin juzgarlas y sin presionarlas y sin exponerlas públicamente al matoneo por ejemplo, cuestionarlas de por qué no abandonaron esa situación de maltrato. O sea, lo que dice Lorena es muy poderoso en el sentido de que abandonar a un maltratador es un proceso y un proceso difícil que a las mujeres les cuesta mucho. Y si tienen más apoyo y más comprensión, seguramente puede ser un proceso muchísimo más rápido. Entonces, empatía, capacidad de escucha y solidaridad con las mujeres para superar este problema de violencia. Gracias, Mónica. Ahora voy con Carmen. Carmen, tus palabras de reflexión. Muchas gracias, les agradecemos muchísimo su participación, el haber escuchado todo esto es para nosotros muy interesante, pero a la vez contribuye muchísimo a lo que nosotros queremos hacer, es informar a nuestra audiencia en América Latina, en darles herramientas para que en esta temática puedan tener no solo líneas de ayuda, sino información, tengan un modelo de donde poderse tomar, agarrar información y poder actuar. Así que les estamos muy agradecidos y a los que nos escuchan, nuestros medios que nos están cubriendo, que les agradecemos muchísimo pues en sintonizarse y en pasar la voz, que en Lifetime estamos este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitiendo este stunt que a partir de las 5 de la tarde vamos a tener películas con relación al tema, pero el gran estreno de Lorena Bobbitt a las 10 de la noche, que no se lo pierdan y que sepan que nosotros a través de nuestras redes también estamos, como dije, posteando información, ya estamos poniendo algunos tips, línea de ayuda sobre la película también, que nos sigan en Mi Lifetime. Por supuesto, en nuestro canal, en todas nuestras distintas plataformas, depende de su cable operador el canal en donde lo pueden ver en toda la región, y que, bueno, por favor, pasen la voz de lo importante que es esta temática y de lo importante que es para nosotros en Lifetime esta responsabilidad social que como equipo nos tomamos muy en serio y como equipo buscamos información, buscamos organizaciones que de la mano nos apoyen, nos ayuden para poder contar estas historias. Gracias, Carmen. Y obviamente, para finalizar, las palabras de reflexión de Lorena, y luego de que Lorena comparta su reflexión, vamos a compartir con ustedes una pieza que también retrata un poco lo que hace la Fundación de Lorena Galo. Lorena. Sí, muchísimas gracias y gracias a todas ustedes por esta bellísima plataforma. A todos ustedes tienen una labor increíble de ayudar y siguiendo con la lucha de esta violencia doméstica o abuso sexual en general contra víctimas de violencia doméstica. Y aprecio muchísimo esta plataforma, César. Muchísimas gracias a ti. Mi labor, yo tengo una fundación que se llama Lorena Galo Foundation y tiene como misión expandir la educación en contra de la violencia doméstica, en contra de la violencia intrafamiliar y abuso sexual. Y también tiene como misión informar al público a nivel comunitario, a nivel escolástico y ayudar a que también apoyar y que existan más ayuda en nuestra comunidad, ¿verdad? En todo el mundo y colaborando también con muchas personas y sobrevivientes de violencia doméstica y víctimas sobre asalto sexual. Educación es muy importante, como dije anteriormente, y que la misión es que puedan salir del abuso doméstico. No importa en qué parte del mundo estén, es algo que yo lo tomo muy, muy personal porque yo viví ese calvario, ¿verdad? De abuso doméstico, de abuso sexual, y no quiero que nadie sufra otra vez.
Por ejemplo, yo trataba de salir de mi casa y hasta dormía en mi carro porque no tenía un albergue donde ir. Y yo no quiero que ninguna mujer pase lo que yo pasé, ninguna persona pase lo que yo pasé. Y esa es mi misión. Eventualmente quisiera pues tener un albergue de emergencia para que salgan con sus niños de este ciclo vicioso y tóxico que se trata de violencia doméstica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, amigos de prensa, Mabel, Bianco, Mariana, Godoy, Lorena, Galo, Carmen Larios y todas aquellas personas que secretamente sufren en silencio, sepan que no están solas y que estamos todos aquí para darles eco, ayuda y consejo. Y todos aquellos que tenemos la fortuna de no ser víctimas de abuso, tenemos la obligación moral de ayudar a aquellos que necesitan una mano, una ayuda, un consejo o hasta una denuncia. Aquí los números en pantalla, no se pierdan el estreno de Aguas Lorena Bobbitt, y ese es solo el comienzo de una gran batalla y una gran lucha que todos juntos podemos ganar. Gracias y muy buenas tardes. Felicidades y bendiciones a todos.